Estamos hablando de los sacramentos de iniciación cristiana, que son 3: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. 3 sacramentos importantísimos para ser cristianos de verdad. Hemos hablado del bautismo, que es el sacramento que nos hace hijos de Dios. Hemos hablado de la confirmación, que es el sacramento que nos hace mensajeros del Evangelio. Y hemos también empezado a hablar de la Eucaristía, el sacramento del amor de Cristo. Cristo mismo nos lo dice: nadie tiene amor más grande por la persona amada que quien da la vida por ella. Y en la Eucaristía recordamos la muerte de Cristo por amor nuestro en la cruz. Cristo murió crucificado como si fuera un malhechor, un caudillo de malhechores en medio de 2 bandidos. Y no tenía pecado, era inocente. Pero nos dice el profeta Isaías: pero había cargado sobre sí nuestros pecados. Murió crucificado por nuestros pecados, para que reconciliarnos con el Padre, reparó nuestro pecado muriendo en la cruz. Y así nos hizo amigos de Dios. Éramos enemigos y ahora somos amigos. Y prueba de que lo somos, ahora nos habla. Ahora nos comunica su pensamiento divino, su plan divino. Y Él mismo nos lo dice: ustedes son amigos. Yo no los llamo ya a ustedes siervos, son amigos. Y para ustedes hago conocer la palabra divina. Mi doctrina no es mía, es el Padre que me envió. Y esa palabra del Padre es la que Cristo nos hace conocer en la Eucaristía, porque somos amigos. Pero no únicamente amigos, somos hijos. El mismo Cristo nos lo enseñó cuando los apóstoles le dijeron: maestro, enséñanos a rezar. Y cuando quieran rezar, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y cuando decimos Padre, es verdad. San Juan lo dice: qué amor tan grande el que Dios nos tiene. Nosotros lo llamamos Padre, y de veras es Padre. Somos hijos. Y porque somos hijos, herederos. Por eso el cristiano, el que recibe los 3 sacramentos de iniciación cristiana, es la persona que se considera hija de Dios, y se considera amiga de Cristo, y se considera heredera del cielo, y fomenta la alegría, como vivían alegres los primeros cristianos. Vivían alegres por la esperanza que abrigaban. Aunque estamos en la tierra, aunque estamos en destierro, aunque gemimos y lloramos, vamos por el cielo. Y vamos por el cielo porque somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos del cielo. Eso es propio del cristiano. Vale la pena entonces reflexionar sobre estos 3 sacramentos importantísimos en la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Pero a la hora de la Eucaristía es bueno tener en cuenta los enfoques que nos enseñó San Juan Pablo II en la encíclica sobre la Iglesia de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y nos dijo: no podemos mutilar este sacramento. La Iglesia nos enseña que la Eucaristía tiene 4 enfoques. La Eucaristía es sacrificio. La Eucaristía es sacramento. La Eucaristía es presencia. La Eucaristía es viático. Es sacrificio. En ella renovamos el sacrificio del Calvario. Por eso cuando estamos en el altar, estamos recordando el sacrificio del Calvario, donde se realizó lo que presentamos en la misa. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo separados según las apariencias. En el pan está el cuerpo, en el vino está la sangre. Según lo que vemos,
cuerpo y sangre separados. Y así recordamos el Calvario, donde de veras se realizó esa separación. El cuerpo de Cristo se separó de la sangre. El cuerpo quedó en la cruz crucificado y la sangre quedó derramada por tierra. Así recordamos el Calvario en la misa, pan y vino. Y según lo que oímos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Las apariencias nos hablan de separación. Eso pasó en el Calvario. Eso se realiza en la misa. Pero la misa se realiza de una manera diferente al Calvario. En el Calvario hubo realmente derramamiento de sangre. En la misa no lo hay. Porque en la misa está Cristo presente y ya no está muerto, está vivo. Y para estar vivo tiene que tener cuerpo y sangre, alma y divinidad. Porque Cristo, una vez que murió, resucitó y ya no muere más. Murió una sola vez y resucitó y ahora vive y vive para siempre. En el pan que consagramos y sobre el cual decimos, o dice el sacerdote o el obispo cuando celebran: esto es mi cuerpo. Se hace presente Cristo con su cuerpo. Pero como Cristo está vivo, con ese cuerpo está también la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Cristo está vivo en las apariencias del pan. Y lo mismo cuando consagra el vino. El sacerdote dice: esta es mi sangre. Y ahí se hace presente la sangre de Cristo. Pero como Cristo está vivo, con la sangre está el cuerpo, y está el alma, y está la divinidad de Jesucristo. Cristo está vivo en el pan y en el vino consagrados. Esas figuras, esas especies eucarísticas, las miramos. Ellas no cambian. Miramos pan antes de la misa. Y miramos pan después de la consagración. Ese pan sigue aparentemente presente sobre el altar. La fe nos dice: ciertamente había pan. Se consagró ese pan y desapareció el pan. Ahora ya no hay pan aquí. Está el cuerpo y la sangre de Cristo con su alma y su divinidad presente bajo las apariencias del pan. Parece que hubiera pan y no lo hay. Está el cuerpo de Cristo. Y en el vino es igual. Cuando el sacerdote consagra, el vino desaparece. Aparece la sangre de Cristo. Y con la sangre, el cuerpo, el alma y la divinidad de Cristo, presente bajo las apariencias del vino. Ahí no hay vino. Aunque ciertamente las apariencias nos hablan del vino. Si olemos, huele a vino. Si gustamos, sabe a vino. Si tomamos, tiene los efectos del vino. Pero la fe nos dice: ahí no hay vino. En la sangre de Cristo. Eso es lo que creemos. Por más que lo que miremos no concuerda con lo que creemos. Porque la fe no concuerda con las apariencias. Nos apoyamos en la palabra divina que dice: esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Porque lo dijo, creemos. Aquí está el cuerpo de Cristo. Aquí está la sangre. Y por más que miremos pan, decimos: no hay pan. Y por más que miremos vino, decimos: no hay vino. Ahí está la sangre de Cristo. Eso creemos y eso es verdad. Cristo no se equivoca. Él es sabio. Cristo no engaña. Él es santo. Cristo es capaz. Él es todopoderoso. Él puede cambiar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Esa es la fe de la Iglesia. En el Calvario hubo derramamiento de sangre. En la misa no lo hay, pero en la misa se renueva verdaderamente el sacrificio del Calvario. Y por eso cuando celebramos la misa, recordamos las palabras de San Pablo: cada que coman de este pan y beban de este cáliz, recordarán la muerte del Señor
hasta que vuelva. Todo el tiempo estaremos recordando lo que Cristo celebró en el Calvario, su sacrificio redentor por la salvación de la humanidad. Pero Cristo no únicamente celebra el sacrificio, Cristo será en comida y en bebida. Por eso Él dijo muy claro en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, mi carne es comida, mi sangre es bebida. Si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Y esa carne y esa sangre nos la da en la Eucaristía. Cuando celebramos la misa, Cristo se hace presente en las apariencias del pan y del vino, y se nos ofrece en comida y en bebida. Por eso en la misa comulgamos. Los que participamos en la misa nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero entendemos muy bien, no es necesario recibir el pan y el vino consagrados. Basta recibir el pan o el vino consagrados para recibir a Cristo todo entero, porque en el pan está Cristo vivo y en el vino también está vivo. Y por eso la Iglesia autoriza la comunión bajo las especies del pan o bajo las especies del vino. Hay enfermos, por ejemplo, que no pueden comer harina, entonces toman vino. Se les puede dar la comunión bajo la especie del vino. Pero no es necesario que nosotros comulguemos con una especie y otra, porque la fe nos dice, Cristo está entero, todo entero en el pan y todo entero en el vino consagrados. Eso es importante entenderlo y es importante creerlo. Cristo se ofrece en comida y en bebida, porque nosotros necesitamos comer y beber si queremos tener fuerzas para poder hacer lo que nos toca. El que se alimenta tiene fuerzas y es capaz de trabajar. El que no se alimenta no tiene alientos y por eso no es capaz de rendir en el trabajo. Si queremos en la tierra trabajar para conseguir el cielo, que ciertamente necesita un combate, según lo dijo Cristo. El reino de los cielos padece violencia y solo los valientes lo conquistan. Esa valentía se consigue en la Eucaristía. Pues la importancia de comulgar con el pan y con el vino, o con el pan o con el vino, para recibir a Cristo y tener fuerzas suficientes para poder conquistar el cielo, cueste lo que cueste. Muchos discípulos de Cristo se alejaron de Él cuando les habló de la Eucaristía. Y Cristo no cambió, por más que los discípulos se fueron. Aún más desafió a los apóstoles. Se fueron los discípulos porque les hablé de la Eucaristía. Ustedes también se quieren ir. Como quien dice, yo no voy a cambiar. Les hablé de la Eucaristía y me sostengo en lo que dije. Aunque se vayan todos y me dejen solo, les voy a dar a comer mi carne y a beber mi sangre. Y fue cuando San Pedro reconoció, Señor, ¿a dónde nos podemos ir? Solo usted tiene palabras de vida eterna. No podemos dejarlo. Necesitamos de su compañía. Necesitamos de su alimento. Necesitamos de su ayuda para poder llegar al cielo, porque ciertamente reconoció Cristo es el camino que nos lleva al cielo. Si dejamos el camino, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Y si no nos alimentamos, ¿cómo caminar por el camino? Imposible transitar si no tenemos comida que nos dé fuerzas para poder caminar. Importante entonces entender la necesidad que tenemos todos de la Eucaristía. Cierto, es una tristeza que los cristianos, por no reflexionar, no frecuentamos la Eucaristía. ¿Cuántos cristianos pasan el año sin recibir la comunión? Y no el año, sino los años.
Muchos años pasan sin que ellos se alimenten y no se dan cuenta de la necesidad que tienen de comer y de beber este alimento maravilloso para poder conquistar el cielo. Pero es que nos ha faltado reflexionar en los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Si queremos ser cristianos de verdad, tenemos que ser bautizados, confirmados y alimentados con la Eucaristía. Si no nos alimentamos, está deficiente nuestra iniciación cristiana. Somos cristianos, pero no de verdad. Qué bueno, reflexionando, comprometernos a recibir la Eucaristía con frecuencia, para poder entonces vivir la vida cristiana mediante los sacramentos de iniciación cristiana. Que seamos capaces de hacer lo que nos toca, porque estamos bien alimentados y estamos bien conscientes de lo que es ser cristiano de verdad. Cristiano bautizado, cristiano confirmado y cristiano que se alimenta con la Eucaristía. Pero el Papa Juan Pablo II nos dijo: no mutilemos el sacramento, recordemos la presencia de Cristo. Cristo está presente en el sagrario porque quiere hacernos compañía y porque quiere que nosotros mostremos la necesidad de visitar al amigo, porque el amigo se quedó sacramentado para hacernos compañía. Y en el sagrario vive esperando, llamando y recibiendo a los que vienen a visitarlo. Cuando vamos al sagrario nos encontramos con él y podemos muy bien cambiar ideas, él y nosotros, para poder entonces vivir de los principios del Evangelio. Qué bueno llegarnos ante el sagrario con la Biblia en la mano e ir leyendo e ir meditando en la palabra divina que es propia del amigo. Esto que hay en la Biblia es el mensaje del que está sacramentado. Él nos habló y su palabra vale para nosotros, porque es la palabra que nos enseña a vivir como cristianos. Y al mismo tiempo que nos enseña a vivir, es la palabra que nos salva. Por eso lo que le dijo Dios a Ezequiel: oiga, comunique, no se me guarde la palabra, porque si se la guarda, se me pierde el bueno o se me pierde el malo por su silencio. Y si alguno se pierde porque usted no habla, se las cobra a usted. Entonces, qué bueno conocer la palabra para poder hablar y cumplir el encargo. Pero muchas veces los cristianos no conocemos el mensaje, porque no hemos cogido la Biblia, ni nos hemos sentado ante el sagrario a reflexionar en el mensaje, para que haciéndonos familiar el mensaje, hablemos donde vayamos y hablemos con el mensaje divino, que es el mensaje del amigo y es el mensaje salvador. Una manera de avivar la fe en la Eucaristía, la palabra divina. Aquí está en el sagrario el que dice estas cosas del Evangelio. Leamos y contemplemos al mensajero, al que nos comunica la palabra, para poder vivir de ella y poderla difundir y ayudar en la salvación ajena, enseñando a vivir y enseñando a conseguir la vida eterna. Cristo también se quedó como viático. ¿Cuántos enfermos hay que están al borde de la muerte y son viajeros y necesitan entonces comer en el camino para llegar a la meta? Por eso Cristo se quedó sacramentado, para darse en comida a los viajeros y hacer que lleguen a la meta con las fuerzas suficientes que deben llegar para el encuentro con Dios. Qué bueno entonces entender esta realidad. En el sagrario está presente Cristo y está presente también como viático,
para que cuando necesitemos comer el alimento para llegar al destino, nos acordemos que en el sagrario hay ese alimento, el santo viático, y cumplamos lo que Santiago decía a los cristianos: hermanos, donde ustedes hay un enfermo, llamen al sacerdote que venga y rece por el enfermo, y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el sacramento que le administra los santos óleos le servirán para recobrar la salud y para conseguir fuerzas para conquistar el cielo. Y esta Eucaristía, que es el viático, le servirá para que, bien alimentados, sean capaces de llegar hasta la meta. Por eso es importante, cuando hay un enfermo, llamar al sacerdote y pedirle: por favor, tráigale al enfermo el santo viático y llévele al enfermo los santos óleos y rece por él, para que se cumpla lo que Santiago nos ha enseñado. Si conocemos la Biblia, podemos hablar convencidos del mensaje y podemos entender lo que Dios se ha propuesto con nosotros mediante su palabra y mediante ese sacramento maravilloso de la Eucaristía. Caigamos pues en la cuenta. Los sacramentos de iniciación cristiana son 3: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía.